Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 30. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 19. La ley del conocimiento de cada enfermedad como parte de un programa especial biológico sensato de la naturaleza, comprensible bajo el perfil evolutivo, la quinta ley biológica de la nueva medicina, la quinta esencia, o el sentido biológico de un programa especial de la naturaleza. Esta quinta ley biológica nos lleva a la verdadera medicina originaria. Cambia completamente la comprensión actual nosológica de la enfermedad. De hecho, ya no existe la enfermedad entendida en el sentido tradicional. Nuestra ignorancia no nos ha dejado entender que todas las llamadas enfermedades tenían su particular sentido biológico que no éramos capaces de reconocer. La quinta ley natural es realmente la quinta esencia de las precedentes 4 leyes biológicas de la nueva medicina. En el futuro se podría considerar la ley natural más significativa. Esta quinta esencia no solo resume las leyes científicas precedentes, sino que al mismo tiempo nos descubre una nueva dimensión constituyendo el alma misma de la nueva medicina. Demos ahora un paso hacia adelante. Esta quinta ley natural, de un solo golpe, crea la unión entre lo que estábamos en condiciones de estudiar científicamente, por cuanto se podían examinar los hechos, y lo que hasta ahora nos parecía trascendental, sobrenatural, parapsicológico o comprensible solo con la religión o como siempre hemos dicho, eso que a menudo éramos capaces de sentir y experimentar, pero que respecto a la observación científica no parecía claro o incluso abstracto e insensato. Al final, gracias a la quinta ley biológica, ahora se nos muestra comprensible la unión con todo el cosmos que nos rodea o en el que estamos inmersos. No hay que extrañarse de que los españoles, que tienen el sentido de esa dimensión del conocimiento intuitivo, llamen a la nueva medicina también la medicina sagrada. Esta definición nació en la primavera de 1995 en Andalucía. La medicina sagrada nos mete en una nueva dimensión cósmica, por no decir divina. De repente los elefantes, los escarabajos, los pájaros o incluso los delfines están todos involucrados en nuestro pensamiento médico y en nuestro sentimiento, al igual que cualquier microbio, planta o árbol. Sí, ya no es en absoluto posible un modo de pensar diferente de este pensamiento cósmico en el ámbito de la naturaleza viva. Mientras que hasta ahora habíamos considerado a la madre naturaleza loca o imperfecta, sosteniendo que producía continuamente errores y averías, crecimiento canceroso maligno, insensato, degenerado, etc., ahora se nos han abierto los ojos, cerrados por nuestra ignorancia, por nuestra desmesurada arrogancia y presunción, que eran lo único realmente loco del universo. Así, ciegos, no podíamos entender nada y por lo tanto hemos creado una nueva medicina brutal e insensata, falta de alma y estúpida. Por primera vez, los seres humanos, con toda modestia, podemos ver e incluso entender que no solo la naturaleza está ordenada, lo que ya sabíamos en parte antes, sino que también cualquier proceso individual de la naturaleza tiene sentido, incluso respecto al todo, y que los procesos hasta ahora llamados enfermedades no son disfunciones, faltas de sentido, los cuales tienen que reparar los aprendices de brujo, sino que vemos maravillados que no se trata de sucesos insensatos, malignos y morbosos. ¿Por qué no podemos creer que todo este complejo juego sensato de la naturaleza de todo el cosmos viviente tiene algo de divino? Antes del boom de las grandes religiones, ¿no era la función del médico siempre la de una especie de sacerdocio, como bien podemos ver en los sacerdotes del dios Esculapio? La medicina comercial sin alma, heredada del Antiguo Testamento, ha sido un error terrible y despiadado.
Con una gran riqueza de detalles, de ahora en adelante toda la biología se vuelve maravillosamente clara, transparente y comprensible, y con ella también la biología humana y la medicina. He enseñado durante muchos años como profesor de biología humana en la Escuela Superior de Pedagogía de Heidelberg. Creo que esta enseñanza me ha sido de gran ayuda, docendo distimus, para descubrir la quinta ley biológica. ¿Qué eran entonces las llamadas enfermedades? Ahora quedan los síntomas que conocíamos, pero eso es lo único. Tenemos que reordenarlos y valorarlos de un modo completamente nuevo, porque hemos llegado a un conocimiento totalmente diferente. Ya cuando consideramos la segunda ley biológica, ley de la bifasidad de todos los programas especiales biológicos sensatos con solución del conflicto, forzosamente vimos que habíamos creído que había muchas más enfermedades de las que hay respecto a la cantidad de programas especiales existentes, dado que habíamos considerado cada una de las dos fases como una enfermedad en sí. Nos sentíamos flacos y cansados en la fase de reparación y entonces llamábamos enfermedad a esta fase de posconflictolisis. En realidad estábamos curándonos completamente, únicamente para el grupo de los órganos mesodérmicos directos de la médula cerebral. El sentido biológico se encuentra en la fase de reparación. Los quistes de los riñones, de los ovarios, del bazo y los linfonodos, así como la hinchazón dolorosa del periósteo, piel de los huesos, con recalcificación del hueso gracias a la acumulación de callo. Sin embargo, y con rigor, también hay procesos desencadenados por un conflicto biológico que tienen un sentido biológico en las dos fases. Por ejemplo, en el conflicto de herida y de hemorragia. En la historia evolutiva, la madre naturaleza siempre se toma la libertad de completar u optimizar sus propios y maravillosos programas. Conflicto de herida y hemorragia. Fase de conflicto activo. Trombopenia, con excepción de la zona herida, por lo tanto, ninguna coagulación en los vasos sanguíneos, al mismo tiempo necrosis del bazo. B. Fase de posconflictolisis, esplenomegalia, una mayor cantidad de trombocitos para entrar en el bazo. Bazo igual a punto de recogida de los trombocitos que en la fase de conflicto activo solo se encuentran en correspondencia de la herida, pero no en la circulación sanguínea. En el caso precedente se trata de programas que se entrecruzan y se compensan mutuamente y de los que solo ahora conseguiremos considerar un todo. Análogamente, en la anemia vemos un sistema de programas que se entrecruzan. El sentido biológico del cáncer de los huesos, osteolisis ósea, se encuentra claramente en la fase posconflictolisis, es decir, en la fase de reparación, donde la parte del esqueleto se calcifica y por lo tanto resulta más robusta que antes. La anemia en la fase de conflicto activo permite, por el contrario, que la parte ósea, que en la parte de conflicto activo presenta osteolisis y debilitamiento, no se fracture gracias al hecho de que el organismo, a causa de un gran cansancio de anemia, no puede casi moverse. En la fase posconflictolisis, en la que está el sentido biológico, se gana una movilidad todavía mayor mediante el dolor causado por la dilatación del periósteo. Además, debido al extremo cansancio de la vagotonía, el organismo se ve obligado a una casi completa inactividad en la fase leucémica. Cuando consideramos el sentido biológico de un programa especial en relación con sus programas de compensación, vemos siempre lo infinitamente estúpida que es en la mayor parte de los casos nuestra terapia, que se considera inteligente. A menudo era solamente una pseudoterapia realizada por ignorantes, por aprendices de brujo, que jugaban con cualquier manivela sin saber lo que estaban provocando. Muchos pacientes morían iatrogénicamente por la terapia en lugar de por el programa especial. En el futuro nuestros médicos serán juiciosos cuando conozcan mejor los programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza. 19.1. El principio de la enfermedad cancerosa. La ley de la bifasicidad de todas las enfermedades de la medicina entera afecta por completo a nuestro presunto conocimiento de la actual. Así hasta ahora conocíamos aproximadamente algunos centenares de enfermedades, ahora hemos descubierto que observando bien en más o menos la mitad de esas supuestas enfermedades, el paciente tiene las manos frías, las zonas periféricas frías y que en la otra mitad el paciente tiene las manos templadas o calientes y a menudo fiebre. En realidad existían, según una estimación aproximada, solo 500 tándems. Lo primero, tras el DHS, una fase fría simpático-tónica de conflicto activo, y después, tras la conflictolisis, una fase de reparación caliente vagotónica de conflicto resuelto. Este esquema de la bifasicidad es una ley biológica.
Todas las enfermedades que conocemos se desarrollan de este modo a condición de que se llegue a la solución del conflicto. Ahora, si miramos hacia atrás, vemos que la medicina actual jamás ha entendido correctamente ni siquiera una de las enfermedades. En las denominadas enfermedades frías, se pasaba por alto la sucesiva fase de reparación o era malinterpretada como una enfermedad en sí, por ejemplo, gripe. En las denominadas enfermedades calientes, que representan siempre la segunda fase, es decir, la fase de reparación sucesiva a la de conflicto activo, se pasaba por alto la fase fría precedente o se la consideraba erróneamente como otra enfermedad. 19.2. La activación de un programa especial a través de un DHS, el inicio de la simpaticotónica. Si una persona o un animal sufre un DHS, es decir, un suceso conflictivo de shock extremadamente agudo, inesperado, dramático y vivido con un sentido de aislamiento, su subconsciente asocia el contenido conflictivo del conflicto biológico desencadenado por el DHS a un ámbito biológico representativo, por ejemplo, el ámbito de la relación madre-niño, el ámbito del territorio o el del agua y del miedo en la nuca o el ámbito de la autovaloración y otros ámbitos parecidos. También aquí el subconsciente en el momento de DHS sabe hacer distinciones precisas. Una desvalorización de sí en la esfera sexual no causa jamás osteólisis de la columna vertebral cervical, sino una osteólisis de la pelvis y por lo tanto un cáncer de pelvis. Un conflicto de desvalorización de sí en la relación madre-niño no causa jamás una osteólisis en la pelvis, sino un cáncer de la cabeza del húmero a la izquierda en las diestras. A cada ámbito biológico representativo le corresponde un determinado relé en el cerebro, que en el caso de enfermedad llamamos foco de Hammer. Por lo tanto, todo ámbito biológico representativo tiene su centro de relé. En el instante del DHS parten del foco de Hammer los códigos especiales hacia el órgano correlativo a este foco. Se puede decir, por lo tanto, que cada foco de Hammer tiene su órgano. Así, el suceso a 3 niveles, psique, cerebro, órgano, en realidad es un suceso con desarrollo sincrónico desde el foco de Hammer al órgano, que se produce en una fracción de segundo. En su mayor parte, los pacientes saben decir con precisión el momento del DHS, porque siempre se produce de modo dramático. En general, los pacientes estaban helados de miedo, incapaces de hablar, como paralizados, profundamente asustados, etc., etc. En el cerebro se puede ver el DHS desde el primer segundo, aunque trabajosamente y solo como una marca mediante una tomografía axial computerizada cerebral. En el órgano se ve desde el primer instante como un cáncer. En el momento del DHS todo está ya programado o se programa. Correspondientemente al contenido del conflicto biológico en el momento del DHS, se conmuta una zona cerebral particular ya preestablecida, foco de Hammer, como bien podemos comprobar hoy en día con la tomografía computerizada. En el mismo momento se inician también las modificaciones en el órgano pronosticables mediante observaciones empíricas y explicadas con exactitud en la tabla psique-cerebro-órgano, proliferación celular o disminución celular o bloqueo funcional en las llamadas enfermedades oncoequivalentes. Por eso, hoy he hablado de conmutación, porque como veremos en uno de los capítulos siguientes, el DHS solo es el proceso de conmutación de un programa especial de modo que el organismo pueda afrontar la situación imprevista. 19.3. La cuestión fundamental. Para los médicos de la escuela tradicional, en el suceso canceroso no existe un sistema, pues la ausencia de sistematicidad se ha elevado a dogma. Si se pudiese desenmascarar el dogma, se volvería evidente que en los últimos decenios no hemos cometido más que insensateces. De hecho, la idiotez más grande son los llamados tumores cerebrales, que de hecho no existen. Todos los que hablan de tumores cerebrales actúan como la fábula cuando todos gritan «el rey está desnudo». No hay nada de verdad en los llamados tumores cerebrales, y mucho menos existen las metástasis cerebrales, que son imaginaciones provocadas por la ignorancia alucinatoria de la enseñanza médica tradicional. Esa convicción siempre va precedida de la suposición de que el cáncer es un crecimiento asistemático e incontrolado, sin sentido ni método de células cancerosas enloquecidas, originado en una célula cancerosa enloquecida. También a cuento en este dogma, que no se ha probado ni una sola vez, el hecho de que una parte de las células enloquecidas emigran a través de la sangre arterial a otros órganos y allí causan un nuevo cáncer, una denominada metástasis o un tumor secundario. Si las células cancerosas se pudiesen alejar a través del organismo a otros órganos,
deberían hacerlo necesariamente a través de la sangre arterial, porque el sistema venoso y las vías linfáticas conducen al centro del cuerpo, es decir, al corazón. Ya se han realizado miles de pruebas, incluso en personas, para descubrir células cancerosas en la sangre arterial. Jamás han dado resultado positivo. No se ha encontrado ni una sola célula cancerosa, incluso examinando célula por célula. Esas investigaciones no han tenido ningún éxito. El dogma de las denominadas metástasis está fundado en este primer bulo científico. El segundo bulo deriva del primero, dado que según el primer dogma todos los carcinomas secundarios tienen que ser metástasis del primero, se llega dogmáticamente a asegurar la existencia de metamorfosis de la célula cancerosa. No parece que tenga ninguna importancia, por ejemplo, que los carcinomas del epitelio pavimentoso de la hoja embrional externa puedan causar adenocarcinomas de la hoja embrional interna y viceversa, o que los adenocarcinomas del tracto intestinal produzcan osteolisis del hueso y sucesivamente las denominadas metástasis de osteosarcoma de la hoja embrional media o al revés, que los sarcomas produzcan metástasis carcinomatosas. Es como decir que un caballo puede parir una ternera. Nos encontramos frente a incongruencias evidentes. La segunda mentira dogmática es una estupidez tan evidente como la primera. Hay que tomar en cuenta de lo que eso significa realmente. Se debería haber observado una célula carcinomatosa, por ejemplo, de la hoja embrional interna, por lo tanto, una célula adenocarcinomatosa en su corto viaje, jamás comprobado a los huesos, que cumpliese en ese breve tiempo una metamorfosis, de tal manera que ahora de repente se vuelva un derivado de la hoja embrional media y pueda producir un osteosarcoma y viceversa. Obviamente, una cosa similar no se puede reproducir en una probeta o en sustrato. Ahí prácticamente solo se pueden cultivar o casi solo los llamados sarcomas de tejido conector, que sustancialmente son crecimientos inocuos de tejido conector. Según las tesis de oncología, el 95% de los tumores cultivables en sustrato son sarcomas. Probablemente, excepto los sarcomas y los llamados carcinomas embrionales, que todavía tienen el empuje del crecimiento embrional, no se puede cultivar ningún carcinoma real, lo que verificaría lo dicho por la nueva medicina. Por el contrario, es coherente con el sistema ontogenético de los tumores el hecho de que las células del tejido conector de la hoja embrional media tienen una fuerte capacidad de proliferación que, de hecho, es indispensable para la curación, de tal manera que incluso en sustrato consiguen cumplir la mitosis, al igual que un coche al que se le apaga el motor, pero sigue andando por la fuerza de la inercia. Todo esto nos aparece con total claridad solamente cuando comprendemos que el mismo tipo de carcinoma crece siempre en el mismo punto del cuerpo, es decir, como programa especial biológico de la naturaleza. Desde que entendí claramente esto, aceptado también por los profesores de histología e histopatología, se me cayó la venda de los ojos y he visto que la histopatología, en la mayor parte de los casos, es el último truco para los pacientes, parecido a un truco de magia posible, gracias a su arrogancia y a sus mentiras dogmáticas. ¡Qué alegría para los histopatólogos que secretamente se sienten señores de la vida y de la muerte de los pacientes, si ocasionalmente consiguen encontrar una metástasis de un adenocarcinoma pulmonar, por ejemplo, en un carcinoma del intestino grueso, que es de tipo histológicamente casi igual, es decir, células cilíndricas de adenocarcinoma como en el presunto tumor primario. Entonces se habla enseguida de una metástasis real, aunque en realidad el 90% restante de los diagnósticos de metástasis habría que considerarlo absurdo. Pero a los histólogos les va bien así, incluso a veces parece que demasiado bien. Sería insensato establecer, por ejemplo, en las zonas limítrofes a las que pertenece el tumor, si no es posible explicar más fácilmente el tema mediante una tomografía axial computerizada cerebral. Quizás, en ciertos casos, también sería interesante aclarar el tumor todavía puede llevar a cabo actividad mitótica o se trata de un viejo carcinoma inactivo, siempre que la anamnesis no esté clara y una tomografía axial computerizada cerebral no dé informes seguros. Pero sustancialmente, en la mayor parte de los casos es totalmente superfluo realizar un análisis histológico partiendo de que en el mismo punto del órgano siempre se encuentra la misma formación tumoral. Y ahora, respecto a los denominados tumores cerebrales o metástasis cerebrales, que en sentido estricto no existen, la tercera mentira dogmática confiesa que el cerebro no puede ser el ordenador del organismo. Si según este dogma
el cáncer deriva de una célula degenerada enloquecida, entonces estas formaciones que mis adversarios han llamado los extraños focos de Hammer tienen que ser tumores primarios o por lo menos metástasis. Cualquier estudiante aprende ya en el primer semestre de medicina que las células cerebrales después del nacimiento ya no se dividen jamás, por lo tanto no pueden multiplicarse, solamente puede multiplicarse el llamado tejido conector cerebral, la materia glial, igual que se puede multiplicar el resto del tejido conector del organismo para formar cicatrices, asegurar la nutrición y sostener el tejido. Decimos que el tejido conector del cuerpo y el tejido glial en el cerebro tiene solamente función nutritiva, de sustento o de cicatrización. Por lo tanto, no veremos jamás ni una sola célula cerebral en mitosis, jamás veremos una multiplicación de células cerebrales, aunque todos los medicuchos hablan de tumor cerebral e incluso de metástasis cerebral. ¿Qué sucede en realidad en nuestro cerebro cuando se forma un tumor o foco de Hammer? Es todo muy simple y ha sido diseñado de un modo magistral por la madre naturaleza, pero se tergiversa por los medicuchos ignorantes. Estos extirpan los crecimientos cerebrales, en su mayoría inocuos, y así mutilan al paciente de por vida siempre que éste sobreviva, cosa rara a causa del pánico y de las alteraciones de personalidad consiguientes. En realidad, la cuestión es así. Cuando nos afecta un fuerte shock conflictivo por un DHS que nos hace sentir un sentimiento de aislamiento psíquico, en ese momento en el cerebro se forma un foco de Hammer. Para cada tipo particular de shock conflictivo, que también podemos llamar shock conflictivo biológico en nuestro cerebro, le corresponde un área bien determinada y al mismo tiempo también una zona orgánica precisa. Por lo tanto, en el caso de un conflicto sexual femenino en términos biológicos de un conflicto de no ser poseída, por ejemplo, cuando una mujer sorprende a su marido infraganti, en ese instante del shock, si la mujer percibe esa situación como conflicto sexual y no como traición o algo parecido en la zona cerebral peninsular izquierda, zona temporal parietal, se forma un foco de Hammer si se trata de una diestra. Desde ese momento comienza el nuevo programa especial biológico sensato SBS del cerebro. Este programa especial causa la formación de úlceras en el cuello y el orificio del útero, de modo que el útero se vuelve más dispuesto a la concepción. Parece que ese es el sentido biológico. Estas erosiones del cuello o del orificio del útero en la medicina tradicional se consideran benignas porque no tienen mitosis celular, sino al contrario presentan reducción celular. A causa de la úlcera del cuello del útero, se alarga casi como si fuese excavado. La paciente diestra, tras el DHS, no tiene ovulación, pero sin embargo vuelve inmediatamente con la conflictolisis, solución del conflicto, igual acoplamiento visto biológicamente. Pero para utilizar la ovulación que se ha producido, el cuello del útero se alarga hacia el interior, de modo que el esperma puede alcanzar más fácilmente el útero. Tras la solución del conflicto, igual acoplamiento, las úlceras se llenan con nuevas células, es decir, curadas. Vemos la mitosis de la reparación, pero la medicina clásica sostiene que, por desgracia, ahora la patología se ha vuelto maligna a causa de la mitosis. Igual que en el momento del shock conflictivo en el órgano, crecen al mismo tiempo miles de nuevas células llamadas cancerosas, órganos directos del paleoencéfalo, o desaparecen, reducción celular en los órganos directos del neoencéfalo, de tal manera que nuestro cerebro en el momento del shock no es una única célula que termina en el programa especial, sino millones de células cerebrales del foco de Hammer se sintonizan al mismo tiempo en un programa especial, haciendo entrar al organismo en simpaticotonía. Si analizamos el contenido conflictivo que nos ha cogido a contrapié en el instante del shock, conseguimos imaginar que pueden existir miles o cientos de miles de contenidos conflictivos similares o poco diferentes, que causan siempre diferentes formaciones de un foco de Hammer, en parte en el mismo punto, en parte en un punto cercano del cerebro. Con el tiempo tendremos que aprender a observar y también a distinguir los conflictos biológicos con sus programas especiales biológicos que causan una enfermedad cancerosa u oncoequivalente. El alma del hombre y de los animales es infinitamente compleja y diferente en cada individuo, aunque para los ignorantes, las personas, los perros, las ratas o los elefantes, cualquier raza en sí no presenta ninguna diferencia respecto a otra en lo que se refiere al alma. Análogamente, cualquier conflicto es siempre un foco diferente respecto a otros conflictos que parecen parecidos y que se han vivido por otros individuos de la misma raza con la misma constelación conflictiva. Pensemos solo en la enorme multiplicidad de constelaciones que existen en el ajedrez respecto a la posibilidad de combinación de las células cerebrales en el hombre y en el animal. De hecho, en nuestro cerebro, así como en el de un pequeño ratón, en lugar de las 64 casillas hay muchos millones de otras dimensiones, más allá de las 3 dimensiones del espacio, y además
de las dimensiones eléctricas, por no hablar de las que todavía no conocemos. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.